Zoya viajó de Noginsk a Moscú en tren. Iba a comprarse unos zapatos adecuados. Tenía un viaje al Mar Negro por delante y también era agradable pasear por el centro de la ciudad entre la elegante multitud veraniega. Al fin y al cabo, era la capital, no la tranquila ciudad de tejedores Noginsk. En el puente Kuznetsky, la chica compró un helado y sin prisa se dirigió hacia la plaza del teatro. De repente la llamó un atractivo hombre de unos 30 años. «Siento dirigirme a usted tan fácilmente», sonrió y caminó junto a ella. «Sabes, te vi e inmediatamente me di cuenta de que eras justo lo que necesitábamos». Zoya se sintió un poco avergonzada y confusa. No le gustaba conocerse en la calle. Normalmente en esas situaciones no mantenía una conversación y se marchaba rápidamente. Pero la mirada amistosa del hombre, el agradable timbre de su voz y sus sólidos modales la tranquilizaron. El desconocido se parecía poco a un don Juan callejero. «Solo unas preguntas», continuó el hombre. «No te obligarán a nada». Se detuvo, sacó un pequeño libro repujado en oro del bolsillo del pecho de su cazadora y se presentó. «Eduard Lvovich Chapigin, director del estudio cinematográfico Mosfilm». «Zoya». «Bien, Zoya, ahora te lo explicaré todo. Fue como un regalo del destino». Caminaron lentamente por Petrovka y ante ella se desplegaron las imágenes, una más tentadora que la otra. Resultó que Zoya era exactamente lo que debía ser una heroína según el guión de una película ruso-francesa. «La trama es bastante sencilla», dijo Eduard Lvovich con una mirada significativa al joven interlocutor. Dos amigas del colegio, la hija de un diplomático y una estudiante de Stroganovka, se encuentran tras un largo paréntesis. Inquietudes, conversaciones sobre aficiones, novelas, pretendientes. Por cierto, ¿qué te parece la erótica? No, no se equivoque. Nada de suciedad. Tenemos arte puro. El director interrumpía la conversación solo de vez en cuando, como si le preguntara casualmente por sus padres, su pasatiempo. Cuando se enteró de que ella estaba estudiando en una escuela de formación profesional y ahora de vacaciones, claramente complacido. ¡Qué suerte! Creo que tendremos tiempo de terminar el rodaje antes del comienzo del curso escolar. Eduard Lvovich se entusiasmó aún más cuando se enteró de que Zoya ya tenía 16 años y un novio. «Así que no hace falta que me expliques de dónde vienen los niños», rió el director, y al notar la vergüenza en el rostro de la chica, se apresuró a continuar. «La película no está pensada para niños de primaria. Habrá algunas escenas de cama bastante atrevidas». «Y yo...» «No es nada que usted nunca ha sido filmado», interrumpió Zoya director. «El valor de la ciudad toma. Confía en mi experiencia. Usted está hecho para el cine. Sin embargo, se puede ver por sí mismo. Ahora mismo vamos a ir al estudio y hacer audiciones». Al notar en el rostro de la chica cierto recelo, el benefactor, como un mago en la bufonada, se sacó de la manga un as de triunfo. «Decídete. La segunda oportunidad así en la vida puede no ser». 9 días más tarde, el equipo de rodaje empieza a trabajar en la localización de París. Este argumento disipó las últimas dudas. La futura estrella de cine tomó una decisión. Del testimonio de Zoe F. Antes incluso de viajar al piso, el director me llevó a una entrada y me propuso hacer de ciega, recién nacida, joven. Comentó mis acciones, me guió, me incitó. Luego me pidió que me desnudara hasta la cintura. Me quité la camisa y la camiseta. El director me miró y me tocó los pechos y me hizo un cumplido. Pero entonces oímos ruido y me vestí rápidamente. Al salir, el director me puso 2 pastillas en la palma de la mano.
Me dijo que quizá tendría que beber champán en el estudio y que necesitaba una cabeza fresca y una coordinación clara de los movimientos. Las pastillas, me explicó, neutralizan los efectos del alcohol. Cuando llegamos al piso, el director me invitó a un café cargado, me dio un bañador abierto y me dijo que me cambiara. Luego, Edward Lvovich me pidió que hiciera de equilibrista, mientras él me filmaba con una cámara de cine. Empecé a sentir que me encontraba en un estado de letargo, pero no podía sacudirme ni superar mi letargo. El director se desnudó y me ofreció irme a la cama con él. Cuando me opuse, me explicó convincentemente que necesitaba ver si estaba relajada. Después de quitarme el bañador, empezó a besarme los pechos y la cara y me preguntó si había vivido con novios. Del material de la causa penal. Aprovechando el hecho de que Zoya F., después de tomar pastillas, dejó de darse cuenta de la esencia y naturaleza de las acciones cometidas con ella y de ser dueña de sus actos, el violador cometió con ella actos sexuales en forma ordinaria y pervertida. Mientras F se vestía, examinó sus pertenencias, pero no encontró nada de valor. Las acciones del acusado en este episodio fueron calificadas por la investigación en virtud del artículo 117 del Código Penal de la Federación Rusa como violación de una menor en estado de indefensión. Una vez satisfecho con las pruebas, el agresor se llevó a la niña, que había sido drogada con psicotrópicos, fuera de la casa y la abandonó en la parada de autobús más cercana. Valery Azratian, nacido en Ereván, no tenía nada que ver con el cine. Pero desde su más tierna infancia se interesó mucho por el sexo y satisfacía su propia lujuria como principal objetivo en la vida. Más tarde, durante el examen del maníaco en el Instituto de Psiquiatría Especial y Forense, se estudió detenidamente su biografía, y de las conversaciones con el paciente, los médicos aprendieron muchos datos importantes. Azratian nació en una familia inteligente. Sus padres le prestaban mucha atención y afecto, especialmente cuando el niño crecía débil y enfermizo. Los adultos empezaron a notar muy pronto el especial interés del niño por el sexo. Las maestras de la guardería se quejaban de que le gustaba recluirse con las niñas y jugar con ellas a juegos de hospital, desnudarlas, examinarlas y tocarles los genitales. Según la confesión de Azratian, le gustaba espiar a las chicas, especialmente viajaba en un autobús abarrotado para manosear casualmente a las mujeres apretujadas entre la multitud. Ya a los 13 años tuvo su primera experiencia sexual. Su pareja fue un conocido de 28 años que le practicó el coito oral. A partir de los 14 años, Azratian conoció a mujeres constantemente. Sociable, impulsivo, con una mente viva y una inteligencia bastante elevada para su edad, encontraba fácilmente novias entre sus compañeros de clase, compañeros de casa, deportistas que nadaban con él en la piscina. La mayoría de las chicas, por miedo a embarazos no deseados, preferían contactos sexuales de forma poco convencional, lo que convenía a Azratian. Ya en el instituto, se interesó por la psicología, lo que más tarde le ayudó a establecer contacto fácilmente con desconocidos. Azratian ingresó con éxito en el Instituto Pedagógico Estatal Armenio y se diplomó en Psicología y Pedagogía Preescolar. No cambió sus pasiones durante sus estudios en el instituto. Estaba en constante búsqueda y se ganó fama entre sus compañeros como playboy. Casi todos los días se encontraba con una nueva pareja y se le consideraba un rompecorazones experimentado y un hombre de verdad. Sin embargo, ya en el instituto el propio Azratian empezó a interesarse cada vez menos por las mujeres adultas. Se sentía atraído por las adolescentes.
Buen conocedor de la literatura, encontró mucho en común entre él y el héroe de la famosa Lolita de Vladimir Nabokov. Se sentía irrefrenablemente atraído por las niñas Ninfetnoknogo edad, 10 a 14 años de edad. Al darse cuenta de a qué conduciría tal pasión, Asratian intentó alejarse de sus pensamientos obsesivos. Pero no pudo hacer nada consigo mismo. De los materiales del caso penal. Tras graduarse en el instituto en 1980, Asratian trabajó durante algún tiempo como profesor educador en un internado para niños que sufrían los efectos de la poliomielitis y parálisis cerebral infantil. En 1981 se casó con una moscovita y se trasladó a la capital. A partir de ese momento ya comenzó la carrera de director. En 1982 y 1985, Asratian fue condenado 2 veces por cometer actos lascivos contra chicas menores de edad en Moscú. Tras cumplir su segunda condena, se le concedió un permiso de residencia en la ciudad de Baleiki, en la región de Belgorod, pero no tenía intención de vivir en medio de la nada. En 1988, Asratian regresó a Moscú. Su mujer se negó a aceptarle y se juntó con Marina Agaeva, cajera de una tienda de comestibles. Pronto, la cuarentona Agaeva y su hija de 14 años se convirtieron en sus concubinas y se turnaban para satisfacer los caprichos sexuales del pervertido. Poco después, la madre y la hija, intimidadas por el cínico socio, se convirtieron en cómplices, ayudando al director a seleccionar a la siguiente aspirante para el papel principal de la película para adultos. Asratian se reunía con sus futuras víctimas en el centro de Moscú. Su lugar favorito de caza era la tienda Mundo Infantil, donde había un montón de provincianas ingenuas y chicas simplemente guapas. Con un aspecto imponente y una confianza rayana en la fanfarronería, se presentaba como productor o director de Mosfilm. Entonces, según el interlocutor de contacto, ofrecía rodar en la película y un viaje a Venecia, París o Berlín. La perspectiva de un viaje al extranjero a costa del estudio volvía dóciles a los más cautos y desconfiados. Lo que siguió fue un guión elaborado hasta el último detalle. Asratian llevó a la desprevenida muchacha al piso de su ayudante, Marina Agaeva, donde se desarrollaron los principales acontecimientos. La cohabitante preparó el equipo cinematográfico y la luz para el rodaje, y el director preparó rápidamente un café fuerte y se lo ofreció galantemente a la futura estrella de la pantalla. Antes, Asratian introdujo en la taza una diabólica mezcla de potentes drogas psicotrópicas. La víctima bebió la vigorizante bebida, notando su sabor extrañamente amargo, y cayó en un estado de semi-inconsciencia. Entonces comenzaron las pruebas de los materiales de la causa penal. Para facilitar la actividad delictiva, Asratian utilizaba drogas somníferas o con propiedades psicotrópicas. Aprendió sobre sus efectos en la psique humana, en el Manual de Medicamentos utilizados en la práctica médica, en la URSS. Este libro, entre otras pruebas materiales, se adjunta al caso. La mayoría de las veces, Asratian utilizaba neurolépticos, tranquilizantes, sedantes y antidepresivos. Dependiendo de la finalidad, utilizaba pastillas en diferentes combinaciones y dosis. Al principio, una de las drogas se mezclaba con café y, después de que las chicas se enfermaran, Asratian las obligaba a tomar más pastillas con diversos pretextos, lo que terminaba por atontar a las víctimas. Algunas víctimas quedaban en estado de indefensión durante varias horas, otras durante 3 o 4 días, durante los cuales el maníaco las utilizaba para experimentos sexuales en cualquier momento conveniente. Al principio, se familiarizaba con las chicas por su cuenta. Elegía chicas de provincias, residentes en los suburbios de Moscú,
viajeras de negocios que venían a Moscú de compras o de excursión. No se orientaban bien en la ciudad y era más fácil contactar con ellas. Pronto se dio cuenta de que era aún más fácil procesar a la víctima en parejas con un compañero, más convincente y más divertido. Más tarde, Tatiana, la hija menor de edad de Agaeva, enferma mental, también participó en el reclutamiento. La niña fue utilizada por Asratian no solo como un pato plantado. El director la presentó como la segunda heroína de la película, sino también para obtener recetas. Tatiana padecía una grave enfermedad, necesitaba supervisión médica y tomaba constantemente diversos fármacos psicotrópicos. Asratian la atemorizaba y acudía a la policlínica para obtener recetas a la primera petición. Del testimonio de Asratian, madre e hija ayudaron a crear confianza en las chicas de que éramos realmente un equipo de rodaje. Acordamos de antemano quién debía hacer qué. Además, Marina y Tanya tenían que ayudar a las chicas, llevarlas al baño y darles de comer. Bajo los efectos de las pastillas, algunas de ellas orinaban involuntariamente, babeaban. Teníamos que lavar la ropa, limpiar el piso, vigilar su estado. Semejante entretenimiento, incluso teniendo en cuenta el modesto atrezzo y los gastos mínimos para los cautivos, exigía un gasto constante. Está claro que nadie proporcionó a Asratian champán y medicinas gratis. Además, el director, que no trabajaba en ningún sitio, quería parecer un maestro de éxito de la élite de la capital. Por eso prefería conocer a chicas bien vestidas y con joyas. Después de divertirse, con la ayuda de su cohabitante, vestía a las indefensas cautivas con harapos, les quitaba los anillos, los pendientes, los colgantes y finalmente, vertiendo en sus bocas una chocante dosis de veneno, las echaba de casa. Siempre tomaba un camino indirecto, de modo que la víctima no podía en ningún caso encontrar la casa ni recordar el camino por el que había sido conducida. Hay que rendir homenaje al arte de Asratian. Solo algunas de las víctimas pudieron reconstruir los detalles del desastre. Para el maníaco no había diferencia entre un niño de 14 años y un estudiante de 23. No eran más que objetos que el autor utilizaba a su antojo. Sus juegos eran cada vez más repugnantes. La saciada fantasía del pervertido le obligó a involucrar a su concubina en sus actividades de cama. Observaba con interés las escenas de caricias lesbianas, se unía después y organizaba orgías según su propio guión. Una vez consiguió meter a 2 amigas en la sala de cine a la vez. Asratian se comunicó con ellas en varias combinaciones, tras lo cual las envió a su vez fuera de casa, drogándolas con polvos para dormir. En el caso de una de las víctimas, la larga prueba de cine acabó en embarazo. La menor, que ocultó a sus padres el encuentro con el director de cine, lo denunció demasiado tarde. Los médicos no se arriesgaron a practicarle un aborto y resultó ser la madre del hijo del maníaco que la violó. En algún momento, Asratian se dio cuenta de que ya no bastaba con llevarse a la víctima drogada de casa para encubrir sus crímenes. Los episodios se contaban por docenas y cada vez había más testigos. Y ahora, para seguir en libertad, decidió matar. Tras haber violado y robado a otra chica, prepara un polvo de 80 pastillas, toma una botella de agua y arrastra a la víctima, que apenas camina, hasta el tren de cercanías con destino a la estación de Tsaritsino. Antes de subir al vagón, bajo la apariencia de kéfir, hace tragar a la chica una dosis letal de somníferos. Luego, como un padre cariñoso, lleva a la niña al vagón y la sienta en un banco. Cuando el tren arranca, Asratian permanece en el andén y su víctima va a morir.
Aparte de los dos brutales asesinatos, la tercera chica, a la que el director estranguló con un cinturón, sobrevivió milagrosamente. La investigación demostró otros 5 intentos de asesinato. Afortunadamente, las 5 víctimas tuvieron suerte. Se salvaron por 2 circunstancias. Les inyectaron una dosis demasiado grande. El cuerpo simplemente no tomó el veneno en tales cantidades, y a tiempo llegó la ayuda médica. Sin embargo, durante varios días, las niñas estuvieron entre la vida y la muerte, y los médicos dieron al principio pronósticos muy decepcionantes. En total, hay 17 episodios en la causa penal. La policía recibió tantas solicitudes, 8 de ellos, engaños mortales, que no llegaron a su fin a pesar de los esfuerzos de Azratian. Las víctimas estaban confusas, recordaban mal los detalles y solo dieron descripciones aproximadas del aspecto del pervertido. Basándose en los escasos testimonios dispersos, los detectives consiguieron hacer un retrato robot y averiguar el territorio de casa del director. Tras enterarse de que parece ser un empleado de Mosfilm, se dirigieron al departamento de personal del estudio cinematográfico. Los agentes del MUR Sergei Karasev, Vyacheslav Zaitsev y Sergei Losev revisaron miles de expedientes personales, tratando de encontrar al menos alguna pista. En el centro, cerca de las tiendas Children's World, Petrovsky Passage, en la calle Kuznetsky Most y Pushkinskaya, bajo la apariencia de aburridas provincianas, los agentes de policía se paseaban. Pero el violador no acudía a la red y el número de víctimas crecía. Aplastados por la desgracia, los padres llevaron a sus hijos a Petrovka, 38, pidieron encontrar al pervertido, ofrecieron su ayuda. Finalmente la suerte sonrió a los detectives. Una de las chicas, no muy segura de sí misma, pero aún así consiguió mostrar la calle y la casa donde tuvo lugar el tiroteo. Pusieron vigilancia y pronto se convencieron de que iban por buen camino. Un hombre que parecía el retrato robot de un maníaco entraba a menudo en el campo de visión de la policía. Lo detuvieron en el parque cercano al Teatro Bolshoi cuando seducía a otra víctima. Vladimir Pogrebniak, jefe del departamento del MUR, se acercó a Azratian y le gritó: «¡Director, aquí estamos!». En ese momento, los detectives le esposaron. Intentó liberarse, tenía mucha fuerza física, pero pronto se calmó, y ya en el coche, camino de Petrovka, 38, dijo de repente: «¿Te interesan los asesinatos? Estoy dispuesto a contárselo». Los agentes, que en ese momento no tenían información sobre los asesinatos, se sorprendieron por la locuacidad del director. Su sinceridad se explicaba de forma sencilla. Azratian era muy reacio a ir al centro comunitario. Tenía miedo de ir a una celda común con otros presos. Sabía que tendría que responder por la burla de los niños, no solo según las leyes del Estado. Sus compañeros de celda le acusarían. Al día siguiente, el maníaco se dirigió a la escena del crimen en Vitsa, donde estranguló y apuñaló hasta la muerte a un huérfano de 17 años por miedo a ser descubierto. En otra ocasión, Azratian ahogó a un estudiante en la bañera. Lo hizo de forma tan plausible que los forenses supusieron que se trataba de un accidente. Durante la investigación preliminar, Azratian permaneció en una celda sin vecinos, como una araña en un tarro. Solo por poco tiempo fue compactado, una copia como él, un asesino de varias mujeres en Moscú. El tribunal condenó al director a una pena excepcional. El asesino y violador no solicitó el indulto. La historia de Azratian, que no tiene análogos en la práctica de los criminalistas domésticos, tiene un detalle trágico. Exteriormente, el mecanismo de búsqueda de víctimas por parte del director
se asemejaba a las acciones de los asesinos en serie más productivos. Contacto denso, a veces de varios días, con el objeto, averiguar el alcance de sus intereses, atraerlo con falsas promesas al lugar del crimen. Pero aquí acaba la similitud. Si Chikatilo, Golovin, Slivko, Ryakovsky preferían tratar con mujeres degradadas y borrachas, adolescentes problemáticas, prostitutas o vagabundos de mente débil, las víctimas de Azratián no podían atribuirse al llamado grupo de riesgo. Habiendo estudiado bien el caso, me di cuenta de que ninguna de las chicas que cayeron en las redes del director tenía una característica negativa. Ninguna de ellas no estaba registrada en un narcólogo, en una clínica psiquiátrica, no había ido a ver a un médico venereólogo, no habían recibido quejas en su lugar de residencia, y en la escuela, en el trabajo o en el instituto, las chicas eran conocidas como personas honestas, disciplinadas y de buenos modales. Solo querían estar en el cine,